Dios te bendiga, te doy la cordial bienvenida a este espacio de meditación de la palabra. Hoy quiero compartirles sobre el tema de llamados. El texto es Mateo 20, versículo 16, título de la meditación, Los escogidos del Señor. Leo pues Mateo 20, verso 16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Padre, gracias por la bendición de poder acercarnos confiadamente a tu palabra, al pan de vida, a la mesa que tú preparas con el pan de vida para tus hijos. La tomamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Cumple tu propósito, Señor, en esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando hay convocatoria para un evento importante como Got Talent o Factor X, La Voz, etc., muchos se presentan con la expectativa de obtener una oportunidad que lo lance al éxito. Pero para muchos de los convocados, sus sueños terminan cuando escogen a los que pasan al siguiente nivel. Cuando hay vacantes en una empresa pasa lo mismo. Muchas hojas de vidas, muchas personas entrevistadas y finalmente pocos son los escogidos. En ambos casos, los escogidos son aquellos que tienen mayor puntaje, los que ocupan los primeros lugares, ya sea por su desempeño o en su evaluación. Cuando Jesús enseñó la parábola de los obreros de la viña, debió impactar a los oyentes. Y cada vez que meditamos en ella, nos sigue impactando. Porque la presenta como ilustración del reino de Dios, del reino de los cielos. Y su sentencia final es todavía más asombrosa para nosotros que estamos acostumbrados a que los primeros son los ganadores y los últimos los perdedores. Pero Jesús dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esta parábola habla de un padre de familia que contrata obreros para su viña. Del verso 1 al 7 del capítulo 20, se refiere a ese señor que un padre de familia, poseedor de una viña, tipo de el Señor mismo, sale a la plaza del pueblo a contratar obreros, probablemente para el tiempo de cosecha, porque la recolección del fruto debe hacerse a tiempo para que no se pierda. Algo parecido ocurre cuando viene la temporada de cosecha del café aquí en nuestro país. Entonces contratan obreros adicionales de todas partes. Es una romería de personas de todas partes rumbo a los cafetales para levantar la cosecha. Yo me imagino que en esta época en que se ilustra la parábola pasaba algo semejante. Así que el señor de la viña sale a la primera hora. La primera hora es las 6 de la mañana. En el contexto de esta narración, la cultura de la época de Jesús se referían a la primera hora del día, las 6 de la mañana, cuando apenas el sol se asoma. El padre ofrece el pago del jornal de un día de trabajo a cada persona que se vincula a la viña, un denario. Pero a la tercera hora, o sea, a las 9 de la mañana, el padre de familia encuentra en la plaza un grupo de desocupados y le ofrece trabajo también, a cambio del justo pago. Probablemente ellos negociaron antes de ir
¿y cuánto nos va a pagar? Y el Señor le respondería, quizá, vayan, que les voy a pagar lo que sea justo o lo proporcional al tiempo de su trabajo. Ok. No da el detalle en la parábola, pero nos podemos imaginar la escena. Y los obreros de la hora sexta y la hora novena, note usted que la hora sexta era pleno mediodía y la hora novena las 3 de la tarde. A esa hora el Señor vuelve a la ciudad, vuelve a la plaza y encuentra un grupo desocupado y también les ofrece trabajo. Es casi lógico de suponer que los que fueron contratados al mediodía y a las 3 de la tarde fueron con un entusiasmo a trabajar porque iban con la expectativa de que volverían a sus casas no con las manos vacías, sino con algo para la provisión. Pero los obreros de la hora undécima, o sea, era la última hora de trabajo. El día laboral terminaba a las 6 de la tarde y la hora undécima era a las 5 de la tarde. Aquí se registra un cuadro de compasión conmovedor. El Señor encuentra a las 5 de la tarde a otro grupo desocupado. Yo me los imagino carilargos, triste, bostezando quizá. Y el Señor les pregunta, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos le contestaron al Señor, porque nadie nos contrató. Pero el propietario les dijo, vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Recibirán lo que sea justo. Y no puedo dejar de imaginarme la cara de gozo, de regocijo en esos obreros. Era una enorme oportunidad, era algo increíble, una verdadera bendición, un privilegio, poder servir siquiera durante una hora en el viñedo del Señor. Así que trabajaron con gratitud, en sus rostros se veía gozo, se veía una alegría contagiosa en aquel grupo que entró a la última hora. Gratitud con aquel que los llamó. Cuando llega la hora del pago del jornal, el señor de la viña le dice a su mayordomo que empiece a pagar el jornal a los obreros, empezando por los de la última hora. A ellos llama primero para pagar. Y hay un cuadro de gracia bien hermoso. Cuando los de la última hora recibieron un denario completo, seguramente no se lo podían creer y salieron agradecidos con el Señor, muy felices de regreso a sus hogares, por el privilegio de poder trabajar en la viña y por el pago inmerecido que recibieron. Un denario completo por solo trabajar la última hora. Un denario completo, un jornal diario completo por solo haber trabajado una hora. Eso es un cuadro de gracia, bien ilustrado por el Señor. Ahora veamos una protesta contra el Padre. Cuando le correspondió a los obreros que empezaron en la primera hora recibir su pago, ellos creyeron que debían recibir mucho más, pero también recibieron un denario y protestaron contra el Padre diciendo, aquellos trabajaron solo una hora y sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Versículo 12, Nueva Traducción Viviente. Ese grupo no entendieron y no aceptaron
la gracia del Padre. No entendieron ni aceptaron la gracia del Padre. El padre de familia le responde a uno de los obreros de la primera hora: amigo, no te he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por un salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Esa fue la respuesta que el padre de familia le dio al obrero de la primera hora. ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Póngase usted a pensar. Cuando somos testigos de ver la gracia de Dios en otra persona, ¿nos alegramos o nos causa celos? ¿Sabe una cosa? En aquel día habrá sorpresa. Si nosotros no recibimos la gracia de Dios, es porque sencillamente esperamos recompensa por mérito. Pero ninguno es salvo por sus obras ni por méritos. Solo por gracia somos salvos. Así opera el reino de los cielos. Dios reparte de su multiforme gracia como Él quiere. Como Él quiere. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira las apariencias, lo externo. Dios mira el corazón. Todos los actos de Dios son motivados por su incondicional amor. Jesús recogió gente común para formarlos como discípulos. Sus discípulos eran en su mayoría gente de bajo perfil. Pero los doctos se sorprendían cuando les escuchaban hablar. Dice la palabra en Hechos capítulo 4, verso 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y a mí me gusta mucho esa última frase: les reconocían que habían estado con Jesús. Sabe, amado, nuestra suficiencia proviene de Jesús, no de nuestros títulos ni de nombres. Y si acostumbras a estar con Jesús, muchos se van a sorprender de lo que ven en ti. Se te va a notar. Cuando tú andas en la presencia del Señor, otros se van a dar cuenta. Otra cosa bien importante que te quiero dejar en este mensaje es: Jesús tiene sus ojos puestos en ti. Cuando crees que nadie te valora, que nadie se acuerda de ti, el Señor de la viña tiene su mirada puesta en ti, te mira, te llama y te recibe dentro de su reino para derramar toda su gracia sobre ti. Esos obreros que veían pasar horas y que ninguno los contrataba, ninguno les daba la oportunidad, fueron vistos por el Señor de la viña. El Señor de la viña es el cuadro de el Señor Jesús. Él tiene su mirada puesta en ti. Y cuando tú crees que nadie te valora, que nadie te toma en cuenta, Dios se acuerda de ti.
Cuando David era un anónimo pastorcito de ovejas de 17 años, ni siquiera su propio padre, Isaí, lo tomó en cuenta. Pero Dios lo consideraba un varón conforme a su corazón desde ya. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Cuando Zaqueo era considerado un publicano pecador, Jesús puso su mirada en él y lo transformó en instrumento de salvación para toda su casa. Lucas 19, versos 9 y 10. Y cuando Saulo de Tarso era visto como un fariseo, fanático, radical, perseguidor de cristianos, Jesús lo vio como apóstol de los gentiles y lo llamó. Quiero decirte en esta hora, el Señor te está buscando para que vayas a trabajar en su viña, en el reino de los cielos. Es contigo. Sí, es contigo. Quizá te consideras indigno, pero Él te escogió. Ni tú te lo crees. Pero tu idoneidad y tu suficiencia no dependen de ti, sino de aquel que te llamó. No importa la hora, tu hora es ahora. Y este año es tiempo de cosecha, y el Señor de la viña está buscando obreros en esta generación, en esta última hora de la historia de la iglesia. Y bienaventurado todo aquel que es escogido del Señor sin importar experiencia, ni edad, ni conocimiento. Bienaventurado todo aquel que responde: yo iré, Señor, heme aquí. Y tú eres esa persona. Y deja que el Espíritu Santo hable con tu conciencia, con tu corazón. Inclina allí tu rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu llamado. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy han escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no miras lo que mira el hombre, tú miras el corazón. Gracias, Señor, porque tú eres el que pones en cada corazón el querer y el hacer tu buena voluntad. No depende de nuestra idoneidad, depende de tu gracia. Yo bendigo en el nombre de Jesús esta generación que hoy dice: heme aquí, Señor. Yo iré a tu viña. Yo iré y levantaré la cosecha que tú tienes para estos tiempos. No seré rebelde a la voz de tu llamado. Gracias, Señor, por el enorme privilegio, el enorme gozo que me causa ser escogido para ir a tu viña. En el nombre de Jesús, yo lo recibo. Y todos dicen amén y amén. Yo te felicito por la decisión que acabas de tomar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.